Les voy a ir poniendo asistencias de una vez a ustedes dos que fueron las primeritas en llegar. Ujú. 15 Gracias, profe. a ustedes y No, yo soy la Ángela. 14. Ah, Sí, de hecho acá ya le acabo de poner. ok, gracias. Y luego admitir, Yo admitir. la 17, profe. Ah, no. 17. No, Pepe Chuy es el 18. 17. Ah, el 18, aquí está usted, Carla El Priscila. 11, profe. El 11, Caldera Daniel, buenos días, bienvenido. Anda, profe, buenos días. Admitir, muy buenos días. Omar, el 2, Solorio Edgar, excelente. Número Luego, 22. el 22 es Daniel Velázquez, ¿verdad? Ah, no se crea. No. Santiago, aquí está. María Maceves, admitir. Jonathan Alexander también. Aquí está. Entonces, Aceves. Ah, pues es la primerita, Mariam. Ok. La Luego, 12, profe. Edith, muy buenos días, aquí está. ¿Me falta alguien de los que estemos presentes en este momento? Yo, profe, la número 20. La 20, Marian, La excelente. 23, profe. Silvia Dafne, muy buenos días. ¿Alguien más me hace falta? Bueno, aparte de todos estos, pero de los que estamos presentes que no les haya puesto asistencia todavía. ¿Ya estamos completos? Somos 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carla Pérez, admitir. Pérez, Carla Sofía, aquí está. Entonces, Daniel Velázquez todavía no. Ana Rendón, es Ana Laura, sí, aquí está. Ok, asistencia. Daniel Velázquez, ¿alguien sabe qué pasó? Oscar Iván, Pepe Chuy, Moisés Alejandro, Marco Dávila, admitir, aquí está. Luis Enrique también falta, Carlos Alberto, Omar, no es cierto. Marco Antonio. Sí, ya le acabo de poner su asistencia en estos momentos que lo ingresé a la sesión, no se preocupe, pero gracias por la confirmación de que ya está aquí. Roberto Castañeda Galindo, aquí está, justamente del que estábamos mencionando. Pero nos falta todavía Andrea, Alejandra, Regina. Miren, Andrea Ayala, justamente. Ahí está. Alejandra. Nomás nos queda pendientes entonces nuestra compañera Regina, José Eduardo, Carlos Alberto. No saben si también se conectaron en su primera clase. Luis Enrique, No, Moisés. profe, yo en la primera clase ahora sí me quedé bien jetón, valió madre. Y me iban a entrar calificaciones. Ah, ¿ya les están entregando sus calificaciones? Sí, pues es que ya se acabó literal esto. Sí, 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 pues de hecho, fíjense, ahora que lo saca a colación y lo menciona, yo ya estoy terminando de revisar sus bitácoras. Digo, bueno, yo sé que muchos pues hicieron oídos sordos y les estuve reinsistiendo y recapitulando, comentando insidiosamente que por favor revisen sus respuestas. Por eso tuvimos las sesiones anteriores, como los días de hoy jueves, que nada más son 60 minutos, una hora, pues para estar revisando lo que en teoría debimos haber contestado y que quedara todo bien establecido y hecho en su bitácora. Entonces, pues yo entiendo que de repente se pasaban entre ustedes las respuestas, pero ojo que también les dije y les aclaré, no significa que estén bien. Entonces, bueno, pues se les hizo fácil, no les hicieron las adecuaciones y obviamente estoy revisando pregunta por pregunta y sección por sección y al final estoy haciendo un reporte de calificación individualizado para todos y cada uno de ustedes, checando todos esos detalles, obviamente calificando cada sección. Para darles así una idea general, en total son 12 secciones y cada sección se valora del 1 al 10. Claro que no les pongo ceros, a menos que no lo hayan presentado y desafortunadamente sí se presenta el caso de algunos de ustedes que no les pusieron todas sus actividades tal cual como estaba establecido, que inclusive está en Google Classroom. Entonces ahí ya no puedo hacer nada, ni siquiera poner media calificación porque no está ausente. Entonces se les tiene que poner, obviamente, pues la ausencia de valor, que es el cero, y se tiene que promediar con todas las demás. Pepe, Chu y admitir. Entonces, bueno, el caso es para no entristecerlos de que, bueno, muchos trabajos están muy bien elaborados, inclusive se tomaron el tiempo de que todo quedara ordenadito y demás, tal cual como se les estuvo especificando desde el comienzo. Pepe Chuy.
admitir. Pero bueno, traté de ser, yo a todos los ayudé definitivamente, o sea, no es porque tenga favoritismos ni mucho menos, sino que más bien esto es para que ustedes vayan practicando la calidad de sus trabajos. Entonces, por ejemplo, los que tenían una muy buena racha y que tenían uno que dos detalles, errores por ahí, pues los obvié, o sea, no les quise afectar para que tuvieran buena calificación, pero los que eran muy incidentes, es decir, los que el primer cuestionario de las 20 preguntas, 10 estaban mal, o sea, pues les puse sus 6 o sus 7 o definitivamente porque estaba todo mal, pues un 5, o sea, no les puse ceros porque al menos pues tuvieron la decencia de presentarlo en su bitácora, pero pues estaba todo mal. Entonces, por esa razón, pues les puse el 5, no el 0, pero los que sí definitivamente, por ejemplo, eran 3 cuadros histológicos comparativos y solo muchos nada más me pusieron 1, el primero. Y dije, ¿y dónde están los demás? Desafortunadamente, como son 12 rubros, hay 2 ausentes, pues se tiene que promediar esos 2 ceros, ¿verdad? Entonces ahí para que le vayan echando cabeza. Espero terminar el día de hoy porque como les dije, los estoy revisando todos y cada uno de sus trabajos. Si no es hoy, será en el transcurso de mañana, pero yo creo que sin más dilación, sin más tardanza, les estaría entregando sus respectivos promedios, pues mañana viernes. Si no es en nuestra sesión de clase, que es tempranito, pues a las 7, pues sería en el transcurso del mismo, del día, pero ya tendrían su calificación. De hecho, ahí pues se pueden ir dando una idea. Pero bueno, sí me estoy tardando un poquitín precisamente por ese detalle de que como les estoy haciendo un reporte final de calificación de sus bitácoras, como es muy personalizado, pues bueno, sí me lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? En estos momentos voy hasta la mitad, pero bueno, no sé profe. cómo. A sus órdenes. No, que está bien, profe. Profe, Dígame. dice Daniel Velázquez que su computadora se está actualizando. Ok, muchas gracias por el aviso. ¿Me puedo poner mi asistencia, por favor? Soy el 5. Ah, excelente. Regina, estábamos preguntando precisamente por usted. Qué bueno que me avisa. Muchísimas gracias Y y al bienvenido. 24 también, profe, por favor. 24, Oscar, Yo bienvenido. digo, profe, que hoy ponga El asistencia 16, a profe. todos. El 16. Sí, aquí está. Pues nomás nos faltan 2. O alguien hable por nuestro compañero Luis Enrique, que en teoría pues ya está aquí con nosotros. De hecho, ese sí puso en la clase de inglés y que le mando screenshot de que no podía conectarse y por eso no le dieron su calificación en inglés. Ah, ok, bueno, no se preocupen, digo, qué bueno que En ustedes... internet. Sí, digo, ya con ese antecedente, pues ya nos podemos respaldar y pues queda totalmente aquí el archivo guardado de que pues sí tuvo sus dificultades, inconvenientes y bueno, en este caso... El Carlitos está entrenando, profe. de hecho, miren, Luis Hernández se está ingresando a la sesión. Para que vea, no, uno no miente. Carlos, no, yo sé que no. Carlos sí es el atleta de alto rendimiento, ¿no? El que se va a entrenar y bueno. ¿Y alguien sabe qué pasó con José Eduardo? Con Ese Pepe güey Lalo. se conecta, profe. De ¿Nunca hecho, se ahorita conecta? apareció. No, ahorita se conecta. Ah, bueno, le vamos a poner aquí su asistencia porque de hecho sí, como tiene toda la razón, él siempre ha estado, bueno, la mayoría hemos estado presentes todas las sesiones. Así Nada más por ahí uno que otro que patina y de repente como que se le olvida que hay que avisar. Pero bueno, insisto, sus faltas, ahí eso sí no les va a afectar en su calificación. De hecho, ni siquiera la voy a tomar en cuenta porque no fueron tantas. Entonces, eso no hay ningún inconveniente. Y bueno, pues entonces nada más para recapitular y terminar con ese pendiente o ese asunto, ya sea el día de hoy en el transcurso, sino el día de mañana, termino sus calificaciones. Voy a ir subiendo estas hojitas de calificación final de sus bitácoras para que lo revisen cada uno de ustedes. Bueno, ahí para que vayan viendo detalles, si tienen algo que aclarar y demás, si quieren con todo gusto lo podemos trabajar el día de mañana o por algún mensaje, lo que sea, por si tienen ahí. Ahí todo está desglosado, o sea, no les puse, pues para mí me parece que es un 7, no. Todo se basó en aritmética y pues si tuviste tantos puntitos y lo que se esperaban eran estos y pues por lo tanto se hace el promedio y pues de ahí se obtiene. O sea, no hay ningún truco, ahí nada más es cuestión de hacer sumas y divisiones y ya sale. Entonces, pues yo creo que ahí no hay ninguna duda, pues ya tenemos todos asistencia, perfecto. Entonces vámonos rapidín y rapidón a nuestro último tema. Bueno, de hecho ya lo terminamos el viernes pasado. Nada más quedó pendiente por ahí mencionar algo acerca de los órganos sensoriales que prácticamente, bueno, pues están inervados con Bueno, vamos a hacer las preguntas para ver si recapitulamos toda la información que hemos estado trabajando en esta sesión y sobre todo las inmediatamente anteriores, pues que tienen que ver con el sistema nervioso, que precisamente pues es el que percibe, el que transmite y el que tiene que interpretar todas estas señales que está recibiendo de todos estos estímulos exteriores.
A ver, Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? Vámonos rapidín y rapidón de preguntón. Sí, profe. ¿Qué tal, Pepe Chuy? Por favor, ¿nos puede recordar así brevemente, si recuerda inclusive cómo se dividen y el vegetativo y el somático y demás, el sistema nervioso, por favor, tanto anatómicamente como por cómo lo podemos, si es voluntario o involuntario, de lo que se acuerde? Se dividía en tres, ¿no? A ver, por favor, platíquenos y lo vamos orientando. A ver, ¿en qué se divide el sistema nervioso de verdad? Ajá, o sea, platiquen, a ver, de toda la información que ya hemos estado platicando y que comentando, discutiendo y demás, usted sintetícenos, por favor, cómo nos puede explicar qué es el sistema nervioso. Hasta ya aplicó su examen, de ahí salió. Sí. Entonces, a ver, Pues, por favor, lo escuchamos. Pues, es el que, bueno, a ver, primero se divide, pues, según yo, en tres. En sistema nervioso, pues, central, Okay. el periférico y el autónomo. Bueno, ahí vamos a orientarle un poquitín. Lo dijo perfectamente bien. Lo vamos a dividir principalmente en dos secciones anatómicas, por cómo está configurado nuestro organismo. El primero que dijo, así es, exactamente, todos concordamos en eso, que es el sistema nervioso central. Ahora, vámonos de ahí. Acuérdense que siempre hay que ir de lo general a lo particular. Y después, bueno, sí mencionó el sistema nervioso periférico, pero para poderlo dejarlo tranquilito, entonces, el sistema nervioso central, ¿en cuáles porciones principalmente lo vamos a dividir? A ver, en la... Vamos a darle una pista, van a ser dos principalmente. Encéfalo y médula. Ajá, y médula espinal, ¿verdad? Y párele de contar. Ya si rompe el kinder sorpresa, entonces ya nos metemos a más porciones anatómicas y todo esto, pero aquí vámonos de lo general a lo particular. Excelente, Pepe Chuy, muchísimas gracias. Entonces Gracias, ahora profe. vamos a darle a usted, muchas gracias, vamos a darle la oportunidad. A ver, Daniel de la Cruz, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Daniel, ¿o tiene dificultades de conexión? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasarle la estafeta a alguien más. A ver, Dafne, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Dafne? Muy buenos días, nos da mucho gusto que esté muy activa. A ver, entonces ya nos estaba platicando Pepe Chuy que el sistema nervioso lo vamos a dividir principalmente en central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Y entonces el periférico, ¿nos puede recordar, por favor, Dafne, de qué está constituido? De lo que se acuerde. Representa 43 nervios, son 12 craneales, Ok. Muy bien. 31 raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros Y un coxigio, ¿verdad? Perfecto. De hecho, lo agrandó demasiado, lo cual me da mucho gusto. Así es. Bueno, vámonos orientando por aquí. Cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, como su nombre lo indica, precisamente es todo lo que está alrededor de lo que es central, lo que está en el eje axial. Como nos decía Pepe Chuy, Edgar Aguayo admitir, lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Entonces, todo lo que está alrededor de esto, pues es la periferia, por lo consiguiente, recibe el mismo nombre de sistema nervioso, pero que está alrededor, es decir, periférico. Y como nos acaba de comentar perfectamente bien nuestra compañera Dafne, los nervios que están inervando toda la parte externa de nuestro organismo, bueno, externa hablando desde el sistema nervioso central, son lo que les vamos a determinar como los nervios. Entonces, dependiendo de la porción anatómica de la cual nos estemos refiriendo, si estamos hablando del cráneo, donde está precisamente protegido el encéfalo, entonces ahí tenemos los 12 nervios craneales, que de hecho yo espero que todo esto ya lo dominemos súper bien. Y entonces, como ergo en la médula espinal, tenemos los nervios raquídeos y como nos decía nuestra compañera Dafne, excelentemente bien contestado, tenemos 31 en total. Ya en sus porciones son los 8, los 12, los 5 y 5 y el 1 que es el coxigio, formando 31, más 12 craneales, que serían 43 en total. Excelente, se extendió de una manera estupenda, Dafne. Muchas gracias por su aportación. Y efectivamente, lo que también vamos a preguntarle entonces a Oscar Velasco, buenos días, ¿nos escucha? Admitir. Sí, profe. ¿Qué tal, Oscar? Entonces, por ahí ya nos mencionaban que los nervios, que son 43 en total, dependiendo de si son craneales o de la médula espinal, es decir, nervios raquídeos. Pero entonces, las neuronas que se encuentran en sistema nervioso periférico, ¿cuáles dijimos que iban a ser? ¿De qué dos tipos?
Las que perciben y las que ¿qué? Afuera y adentro, ¿te suena? Ah, aferentes y eferentes. Ok, excelente. Entonces usted mismo, por favor, determínenos cuál es cuál. Aferentes es la que va de adentro hacia afuera y eferentes de afuera hacia adentro. Al revés, más bien. Aferentes, ajá, eso sí lo dijo bien. Van de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque son las sensitivas, son las que me están mandando información que tiene que procesarse en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo. Y la segunda, bueno, no sé si escuché mal, pero más bien lo que trató de decir es que va desde adentro para afuera. O sea, ya se procesa la información y ahora eso me emite una respuesta que en el mejor o en la mayoría de los casos va a ser motriz. Me va a tener que mover. Es como el ejemplo que decíamos, si yo me estoy lastimando, inmediatamente recibo el mensaje y lo que sigue después, en consecuencia, pues es quitarme de cualquier estímulo que me esté ocasionando ese dolor, ¿verdad? Básicamente. Pero sí, tiene toda la razón, son estos dos tipos de neuronas que son aferentes, o sea, de afuera para adentro, y eferentes, o las que efectúan, o las motoras. Es decir, bueno, de adentro, desde el encéfalo para afuera, como el ejemplo que decíamos que nos teníamos que mover. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Y entonces ahora vamos a preguntarle a Eduardo. Eduardo Camacho, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Entonces, ya estábamos hablando que, bueno, mencionaron por ahí que las neuronas, aferentes, eferentes, sistema nervioso central y periférico. ¿Nos podría recordar, por favor, entonces, Eduardo, cómo se le llama a todo ese staff, a todo ese cúmulo de células que nos ayudan para soportar, mantener las condiciones del sistema nervioso, por favor? No, profe, no. Acuérdese de la analogía, o si no, ahorita lo orientamos, no se preocupe. Ya ve que les estaba siempre insistiendo con el mismo ejemplo de cuando las carreras de la Fórmula 1 y que los pilotos y los pits y que cuando llegaban al servicio, que todos estos tenían que estar súper preparados para hacerles cambio de neumáticos, cambio de aceite, de niveles, que ajustar todo lo que se encontrara funcionando perfectamente bien. ¿Sí se acuerda del ejemplo? Que el piloto es la neurona y los demás que lo mantienen, el vehículo, todo lo externo, toda la maquinaria, pues sería como, ¿cómo recibe el nombre, ese nombre, esas células de soporte del sistema nervioso? ¿Se acuerda? ¿Neuro qué? Neuroglia. Exacto, así es, excelente. Y usted mismo, para dejarlo ya tranquilo, Eduardo, la neuroglía, independientemente si estamos hablando del periférico o central, aquí ya es englobándolo todo, sistema nervioso. Excelente. Neuroglía es esas células especializadas únicamente dedicadas al mantenimiento de las condiciones del sistema nervioso. Nos podría recordar, si se acuerda de todas, excelente, estupendo y excepcional, pero con que se acuerde una que otra, ¿nos puede mencionar cuáles son esas famosas neuroglía, por favor? No, así no me acuerdo. Alguna nada más, de esas de soporte. Si lo menciona del periférico, del central, indistinto, no hay problema. Nada más una. O si quiere pedir ayuda y seleccione a alguien que le ayude, por favor, Eduardo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, que si se acuerda de todas las células que implican o están involucradas en la neuroglía, o si puede mencionar nada más alguna. Ah, ok. No importa si es del periférico o si es del central. Es más, le voy a dar una pista, Eduardo, para ya dejarlo tranquilo. ¿Cuáles son las células encargadas de la producción de las vainas de mielina? Cualquiera de las dos que mencione. En las neuronas, en los axones. ¿Se acuerda que cuando se transmite de forma saltatoria? Comienza con ese. Ajá. Bueno, si habla del sistema nervioso periférico, pues sí va a ser con ese. Y el otro empieza con O. Y la de O, exacto, el sistema nervioso central empezaría con O. Una vocal. Exacto. En ese caso, el oligodendrocito, ¿de cuál estamos hablando? ¿De cuál sistema nervioso? Del central. Excelente, que son los que, acuérdense para que no se les olvide, un solo oligodendrocito tiene la capacidad de sujetarse a varios axones. En el caso contrario de la Schwann, que es con la que empezaba con la consonante S, esa únicamente una sola célula va a agarrar una porción del axón, porque acuérdense que las neuronas del periférico son muchísimo más extensas, largas, tienen que serlo para poderse estar conectando. En el caso de con nuestro encéfalo, pues como está más apretujado todo, pues ahí tienen la oportunidad de estarse aferrando a diferentes axones de distintas neuronas. En el caso del periférico, una sola célula de Schwann nos va a estar cubriendo una porción de todo el axón de una sola neurona. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias, Eduardo.
Entonces, para culminar, pues bueno, yo creo que ya lo cubrimos todo. Nada más sí me interesaría que nos... A ver, Daniel Velázquez, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Daniel, tierra llamando Daniel, creo que tiene dificultades de conexión, ¿verdad? A ver, entonces vamos a pedirle a la palabra, cederle la palabra a Regina. Regina Ayala, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Reginita? Déjeme revisar el chat, profe, se está trabando mucho, Daniel Velázquez. Ok, bueno, enterados, muchas gracias. Bueno, se respondió del por qué no estaba respondiendo. Gracias. Regina, muchas gracias por su paciencia. Nada más le quería preguntar, ¿nos puede recordar, por favor, entonces, por ahí al comienzo Pepe Chuy nos estaba comentando que el sistema nervioso, pues ya, ¿no? Que el central, el periférico, el central se divide en el encéfalo y en la médula espinal, y por ahí ya se aclaró que el periférico tiene las neuronas tanto aferentes como eferentes. Entonces, nos falta nada más recordar lo que se considera como sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces, si ese nosotros no lo podemos controlar, ¿cómo se llama el que sí podemos voluntariamente nosotros manejar? ¿Se acuerda? Ay, ¿el autónomo? Ajá, haga de cuenta para no confundírmela. Tenemos sistema nervioso, el que controlamos nosotros y el que se controla a sí mismo, ¿verdad? O vamos a llamarle automático, que es el que está comentando. Entonces, la pregunta enfocada sería, ¿cómo se le llama al que nosotros controlamos? Ese sistema nervioso. El que nos permite movernos y, por ejemplo, mover los ojos, todo lo que tenga que ver con la motricidad, de que de hecho ustedes son los expertos de todo este tipo de temas en el cuerpo humano. Por eso me interesa que les quede bien claro. ¿Se acuerda? ¿Cómo se dice cuerpo? El término culto, clínico, científico. Por ejemplo, el cuerpo de la neurona, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerda? Ay, Empieza con ese. Ajá, o acuérdese, fíjese, Ay. le voy a dar una pista que yo creo que le va a quedar mucho más claro. Si no son gametos, entonces, ¿de qué tipo de células del organismo estamos hablando? Todas las demás células que no son gametos, ¿cómo les llamamos? somático. Ajá, exacto. Entonces, ahora ya tiene la respuesta usted misma. Entonces, ¿cómo se le llama ahora sí al sistema nervioso que nosotros controlamos? ¿Somático? Exactamente, el cuerpo, ¿verdad? Así de hacer esa relación de esas asociación cognitiva de conceptos. Exacto. Entonces, si no estamos hablando del sistema nervioso autónomo, pues estamos hablando del que controlamos, es decir, el sistema nervioso somático, ¿verdad? Entonces, Sí. para dejarla tranquilita, ¿cuántos dijimos que había en los nervios craneales que son somáticos? Es decir, que nosotros podemos voluntariamente controlar. De los 12, ¿cuántos son somáticos craneales? 7. Exacto, el número mágico, ¿verdad? Los días de la semana, no sé cómo lo quieras relacionar, los 7 pecados capitales tal vez, pero sí, los 7... Mucha gente dice que es el número de la suerte. Ajá, o sea, digo, según la numerología, lo que pasa es que si nosotros aplicamos números en todos lados, pues claro que va a haber coincidencias y va a haber ahí de repente como que cositas medio raras paranormales, pero en realidad pues es que los números todo se puede explicar con aritmética, sumas y restas, divisiones y multiplicaciones. Inclusive, bueno, es lo que le llaman que pues es el lenguaje de Dios, ¿no? Porque el universo se rige precisamente por todo este tipo de parámetros numéricos, el golden number, que el 1.62, que los números de Fibonacci, que son la suma 1 más 2 es igual a 3, más 2 son 5 y así, ¿no? Bueno, para no meternos tantos en matemáticas. Pero sí, de hecho, bueno, me estoy extendiendo por esto del número mágico, que el 7, el número de los días y no sé qué. Pero sí, todo esto nada más para que lo relacionen. Como nos comentaba en un comienzo, por ahí también nos explicaron perfectamente bien, son 43 nervios en todo el organismo, solamente 12 craneales, 31 raquídeos, y de los craneales solamente 7, el supuesto número mágico. Bueno, para mí la magia más que nada es la aplicación de la intención, ya que si las velitas y no sé qué, pues se supone que les da fuerza, ¿no? Y que los astros y que cómo se acomodan y demás. Bueno, o sea, eso pues para mí es como periférico, pero lo importante es que te concentres en qué es lo que quieres obtener, qué es lo que vas a hacer para poder conseguir ese objetivo. Para mí, bueno, eso es lo que le podríamos denominar como magia, ¿no? Porque al final de cuentas haces palabrerías para obtener algo a cambio, según la magia tradicional, ¿no? Por eso tienen sus libritos y hacen sus lecturas y hacen sus hechizos y esas cosas. Pero en realidad la verdadera magia es, pues, ser como un agricultor. Por lo que sea que siembres es lo que vas a cosechar. Todas tus acciones van a tener una consecuencia. Entonces, pues, no hay nada paranormal para mí dentro de esa lógica. Pero bueno, como punto y aparte, excelente, muy buena recapitulación. Entonces, para poder entrar ahora sí con lo que nos hacía falta respectivo con los órganos de los sentidos. Entonces, aquí vamos a entrar en materia y vamos a preguntarle a
A ver, ya le había preguntado ahí. Dea, Edith, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, profe, sí. ¿Qué tal, Dea? ¿Nos puede recordar, por favor, digo, porque me imagino que esto también ya lo vieron en su momento y lo recapitularon tanto en fisiología como neurofisiología, porque van muy de la mano. ¿Nos puede recordar, por favor, cuáles son ay, casi le di la respuesta. ¿Cuáles son los sentidos que le permiten entender su mundo exterior, por favor? Los 5 sentidos, los de tacto, gusto, olfato, oído y vista. Ok, excelente, así es. Prácticamente eso es lo que nos permite navegar en esta realidad, en este mundo físico, en todo el exterior. Porque más, si... ¿no? ¿Cómo, perdón? Son más, ¿no? Los básicos, no sé, a ver, platíquenos por favor, Luis, ¿cuáles son? ¿El sexto sentido como los caballeros del Zodíaco? El equilibrio, tengo entendido que el equilibrio era uno extra. Y si no me equivoco, era el hipogloso, tipo el par craneal, algo así. Sí, bueno. Algo así. Ahí para orientarlo un poquito, 2 de los nervios craneales, sí, es el hipogloso, es decir, el de la lengua, y el glosofaríngeo. Pero el glosofaríngeo... Sí, glosofaríngeo. Pero ese no es somático, haga de cuenta, ese pues sí percibe sensaciones y gustos y demás y lo interpreta el encéfalo. Pero lo que es el faringe, el hipogloso, perdón, ese sí nosotros podemos controlar el movimiento de nuestra lengua. Pero, bueno, desde mi muy particular opinión, no son sentidos extras, sino que más bien son como partes complementarias del mismo sentido. O sea, el sentido del gusto, pues tiene muchas partes en la lengua. Es más, así como tenemos 5 sentidos básicos fundamentales, digo, lo dejamos así para que a todos nos quede claro que si ya le metemos accesorios y complementos y demás, por supuesto que existen. Así como en el caso de la audición, lo que usted menciona, los otolitos, que cuando uno se mueve de repente para un lado y para el otro, para que nosotros interpretemos de qué lado estamos, se mueven los otolitos, estas piedrecillas, vamos a decir, que se encuentran en el interior del oído, y es lo que nos está indicando, oye, te estás moviendo, te estás ladeando, estás en desequilibrio, porque tú normalmente debes de encontrarte erguido. Entonces, yo no bueno, insisto, esta es mi opinión personal, pero depende de quién le pregunten, a otros autores, o con quién platiquen y demás, tal vez ellos los consideren un sentido adicional, cuando en realidad no es más que un complemento del que ya existe. En este caso, cuando estamos hablando de la audición, que todas las estructuras que componen el oído, incluidos los otolitos, que te permiten tener esta sensación de equilibrio, al menos, insisto, para mí él es el mismo sentido, pero diversificado con diferentes funciones. Lo mismo con el caso de la lengua. No, la propiocepción también era uno, se supone. Porque en ese... Continúe, perdón. Es que, bueno, ahorita ya me acabo de meter a una página para ver si... Según aquí son los 9. Ok. Que son sentido de movimiento, que es como el del equilibrio, creo. La propiocepción, creo que sí era uno. Termocepción y la nocicepción. Insisto, es muy relativo. Porque en ese caso yo también podría discutir, pues entonces la conciencia también es un sentido, porque no todos los seres vivos son autoconscientes. Algunos sí, pero el caso más ejemplar seríamos los seres humanos. Entonces eso es un sentido extra que no todos los animales tienen. Por lo consiguiente se puede debatir que, así como los que menciona, pues el ser autoconsciente también es un sentido adicional. Digo, yo podría definir esa postura, pero para no entrar en tantas complicaciones y discrepancias y lo que dice uno y otro, para que nos quede claro, porque si ustedes le preguntan a quien sea, a la mayoría de cualquier profesión, carrera, oficio, a lo que se dedique, les van a decir que tenemos 5 sentidos principales. Ya que si se diversifican, que si el equilibrio, que si la percepción de la temperatura, que si la conciencia, que si lo demás, pues ahí ya dependerá, podemos entrar en temas filosóficos si desean. En este caso, bueno, no es la intención, pero es una buena aportación, Luis. Yo le insisto, desde mi muy particular opinión, somos nada más 5 los sentidos y ahorita lo vamos a recapitular porque vamos a hablar de los seres unicelulares hasta nosotros metasuarios, para que nos quede claro el por qué lo digo así. Pero ya que si los complementos, accesorios y demás, bueno, ahí adelante, ya cada quien puede crear el criterio, la opinión que corresponda o que considere apropiada con este tipo de temática, pero como yo se los comparto, quédense con los 5 sentidos principales fundamentales. Ya si le quieren agregar un poquito más, pero a los fundamentales, pues entonces ahí están en todo su derecho y pues ahí nada más es cuestión de pues discutirlo un poquito y pues complementar un poquito la información, pero al final de cuentas se van a dar cuenta que es lo mismo, pues, o sea, llegamos a la misma conclusión. Ahí.
que son los 5 básicos y que ya de ahí pues se puede diversificar o diferenciar un poquito nada más, o como para que, si percibes temperatura es un sentido adicional, si percibes la distancia es otro adicional, o sea, pero al final de cuentas es la vista lo que te permite entender con el encéfalo y todas esas información y esos procesamientos cognitivos, pues es nosotros lo que le demos, es precisamente la interpretación. Pero el sentido es el mismo. Eso es lo que quiero que nos quede claro a todos. Ya, si lo queremos discutir, ¿qué es que fulano dice otra cosa? Bueno, que te desmienta si no tenemos entonces el sentido del oído y que dentro del oído se encuentra el equilibrio. Ya si te dice que no, pues bueno, ya serán otras cuestiones, ¿no? Pero en este caso, para que todos estemos entendidos en el mismo acuerdo, van a ser 5 principales y vamos a ver entonces el por qué lo estoy diciendo. Ahora, como por ahí mencionaba nuestro compañero Luis, que la temperatura, que lo físico y no sé qué, lo vamos a determinar como el sentido de la percepción exterior o en este caso, percepción sensorial. ¿Por qué? Porque es dependiendo lo que esté afuera de mi cuerpo. Bueno, en este caso vamos a hablar de los seres unicelulares. Aquí lo que estamos apreciando, que inclusive si recuerdan, cuando hicimos la recapitulación, ¿cuántos dijimos, pregunta general, que eran cuántos reinos existen para clasificar a los seres vivos? ¿Se acuerdan? 5, ¿no? Exacto. Así como los 5 sentidos, así como, pues no sé qué otra cosa sea 5, las 5 que están, las lumbares. Los 5 increíbles. Bueno, como ustedes Los quieran. 4. Ajá, como lo quieran relacionar. El caso es que, sí, tenemos en este caso con los seres unicelulares, de alguna manera también, acuérdense que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Eso pues es una ley, eso es inmutable. No hemos conocido ningún otro ser vivo que esté compuesto por otro tipo de cosas, ¿verdad? Estructuritas o no sé. Pero para nosotros todos los seres vivos son y estarán constituidos siempre por células. Entonces, obviamente las células tienen que tener esta capacidad de percepción de su medio externo, porque si no, no sabrían distinguir entre un veneno, lo que es alimento, lo que es una alta temperatura, lo que es baja temperatura, estable, etcétera. Entonces, por lo consiguiente, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a ese fenómeno que tienen las células para poder navegar entre su medio, para alejarse de los venenos o acercarse a lo que sería un alimento, una fuente potencial de alimentos? ¿Se acuerdan cómo se le llama ese fenómeno? Pregunta general. ¿Me acerco porque tengo altas concentraciones de azúcar o me alejo porque tengo altas concentraciones de cloro? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué utilizan los espermatozoides para encontrar al óvulo? Flagelos. Bueno, ese es el medio de locomoción. En este caso, estamos preguntando el fenómeno involucrado que está implicado en la comunicación de las sustancias químicas entre células. ¿Se acuerdan? Exacto. Si estamos hablando de sustancias químicas que siempre por excelencia son los mensajeros de todas las células, por lo consiguiente, la quimiotaxis es el fenómeno involucrado en el desplazamiento celular, o en este caso, bueno, muy particular que estamos apreciando, de los procariontes. Entonces, si un procarionte percibe altas concentraciones de azúcar, pues lo más lógico es que se vaya a acercar porque es una fuente de alimento. Por el contrario, si percibe altas concentraciones, no sé, de cianuro, de cloro, de algún otro químico agresivo que pueda destruirla, que pueda ocasionar lisis, pues se va a alejar, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con un gradiente de concentración y por lo consiguiente ese fenómeno es el que definimos como quimiotaxis. Por lo consiguiente, todo esto se menciona porque entonces las células, para empezar, tienen sensores de su mundo físico exterior. Por lo consiguiente, podríamos decir que tienen tacto. Yo creo que ahí no hay ninguna complicación. Y en segundo lugar, prueban su medio. O sea, es como si tuvieran una lengua en todo alrededor de su membrana para saber qué se puede comer o qué me puede hacer daño. Entonces ya estamos hablando de 2 sentidos básicos fundamentales. Que el tacto, ahí ya viene involucrado que si es una alta temperatura me puede desnaturalizar mis componentes y me va a destruir. Por lo tanto, me alejo y trato de encontrar una temperatura mucho más estable. Es lo que nos mencionaba Luis, que si lo quieres separar en más sentidos, adelante, no está prohibido. Pero yo quiero que lo quede sintetizado y entendido el por qué decimos que el sentido del tacto, en el caso de seres unicelulares, también lo presentan. ¿Tienen que? O sea, nosotros no tenemos nada nuevo, simplemente lo desarrollamos más. Pero si ya, insisto nuevamente, si le quieren poner más sentidos, adelante. Pero aquí lo que me queda claro, lo que me interesa que nos quede claro es de dónde vienen los mismos, estos 5 básicos. Entonces, bueno, los seres unicelulares, recapitulando, quimiotaxis, pues prueban y sienten su medio exterior. Por lo consiguiente, también perciben la luz. Precisamente para eso nos funciona el ojo. Es un órgano especializado para la captación de luz, al menos en seres diurnos como nosotros los seres humanos, los Homo sapiens. Entonces Se también... le llama fotorreceptores a esos, ¿no? Exactamente, me lo quitó de la boca. Es lo que conocemos como fotorreceptores. Y si no me creen, las microalgas se guían precisamente por la luz del sol.
le están nadando a la superficie de la columna del océano para desarrollar la fotosíntesis. Entonces, no solo sienten la osmolaridad o la concentración de sales disueltas en su medio externo, perciben lo que puede ser dañino, perjudicial o venenoso, y aparte están apreciando la presencia o no de luz, por lo tanto se les denomina como fotorrecepción. Y aparte, bueno, las vibraciones las sienten porque acuérdense que el citoplasma, todo está compuesto principalmente por agua. Por lo consiguiente, todas las células unicelulares, o los seres unicelulares, perdón, que son una sola célula, perciben vibraciones. ¿Se acuerdan del experimento del japonés que les había platicado? Que cuando uno dice groserías o cosas negativas a los cristales de hielo, estos crecen, o más bien se desarrollan de una manera amorfa, totalmente grotesca, fea, desequilibrada, al caso contrario de cuando uno les está expresando cosas positivas, bonitas, agradables, pues crecen perfectos, ¿no? En una sincronía que se puede apreciar. En el caso de las células, pues no es la excepción porque también están compuestas por agua, perdón. Entonces perciben, no tienen orejas obviamente, pero de que perciben vibraciones, por supuesto que lo hacen, y más en un medio acuoso. Y finalmente el sentido que nos haría falta es, escuchan, perciben, o sea, sabores, ven por la luz y ¿cuál nos está quedando pendiente? El tacto también. Tacto, olfatear. Bueno, no olfatean, no tienen narices obviamente, pero se puede sintetizar junto con el del gusto porque están percibiendo sustancias químicas. Entonces, para que se den cuenta que incluso los seres unicelulares tienen sentidos básicos fundamentales. Podemos decir que tienen los 5, pero bueno, sintetizando el olfato con el gusto, que perciben sustancias químicas, pero tienen los otros 3 fundamentales. Lo de la visión, lo del tacto y lo de la audición, o sea, porque perciben vibraciones. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todos de acuerdo que las células también perciben todos estos estímulos externos de su medio exterior? Entonces, estábamos hablando de los procariontes, es decir, únicamente bacterias. Ya no entramos en detalles, que si los cocos, que si los bacilos, que si las vibrios, que si son gram negativas o gram positivas. Independientemente, como todos los seres vivos estamos constituidos por células, acuérdense de las teorías celulares. Entonces, independientemente de si es un eucarionte, como en este caso ya que estamos viendo protozoarios, o procariontes, como en el caso de bacterias, todas estas van a percibir su mundo exterior. Tienen que, si no, para empezar, ni estarían vivas y no podrían responder a los estímulos que podrían ocasionarles algún daño. Entonces, bueno, rápidamente también, los protozoarios, al ser seres unicelulares, aunque también hay sus excepciones, acuérdense que les había platicado que las algas se consideran protozoarios multicelulares. O sea, no son plantas porque ni siquiera... tienen tejidos diferenciados, no desarrollan raíces, no desarrollan frutos, ni flores, mucho menos, ni nada de eso. Son solo un tejido que hace fotosíntesis. Y eso es un protozoario. No obstante, como se estuvo recapitulando, también perciben los estímulos del mundo exterior. Entonces, ya revisamos 2 de los 5 reinos que componen a los seres vivos. El primero, pues el de las bacterias, ¿verdad? El segundo que estábamos mencionando, pues a los protozoarios. Finalmente ya empezamos, ahora sí, pregunta capciosa. ¿Qué dijimos que íbamos a considerar a los hongos? ¿Son o no son un organismo? Pregunta capciosa, general para todos. ¿Los hongos son organismos o no lo son? Sí lo son, ¿no? Sí, 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 lo son. Sí lo son. Excelente. Pues ya vamos a Buongiorno. terminar. Buongiorno. Sería Guten Morgen auf Deutsch en alemán. O Good Morning en su superclase de inglés. O Buongiorno en el caso del italiano. Así es. Parle italiano molto molto. No es cierto, muy poco nada más. Aunque en realidad se podría navegar muy bien hablando en español con los italianos, ¿no? Hay mucha diferencia. Ay, debería ser mi profe de italiano. Estoy intentando aprender. Fíjese que... Pues sería lo mismo con los portugueses, exactamente, me la adivinó el pensamiento. A ver, entonces, bueno, en lo que se terminan de añadir sus compañeritos, porque nos quedan como 20 minutitos y no quiero que estemos apresurados. Así es, habíamos acordado, depende de qué hongo estemos hablando, porque acuérdense que también hay una diversificación impresionante, todo un mundo en el caso de la micología, pero para nosotros, por cuestiones didácticas, lo que nosotros llamamos hongo, ya ven ese como paragüitas que de repente se emerge de la tierra, que se ve ahí muy curioso, pues ese es el cuerpo fructífero, que no es en sí el verdadero hongo, sino que es una parte de su tejido que está especializada para la reproducción, para la formación de esporas y demás. Entonces, así es. Así los hongos también, por esta característica tan particular de la diferenciación de sus tejidos,
van a ser considerados como tales, es decir, un organismo. ¿Por qué? Porque desarrolla estas estructuras especializadas, en este caso que estamos apreciando, pues para la fabricación de las esporas que están regulando su reproducción. Entonces, de hecho, profe, ¿sí? el organismo más grande del mundo es el hongo, ¿no? Exactamente, tiene toda la razón. Por ahí de las últimas mediciones y estimaciones de las que me enteré, que puede llegar a tener 50 kilómetros de radio. O sea, imagínense un solo hongo que tenga esa extensión territorial. O sea, es increíble. Un solo hongo. Y ya, pues está haciendo micorrizas con muchos ejemplares de árboles y de plantas. Pues sí, es increíble este tipo de organismos como los hongos. Tienen sus particularidades, son bastante llamativos. En el caso como, bueno, Ese aquí... hongo era pestoso, ¿no? El Bueno, mixomiceto, el amarillito que se ve que está como trasladándose en la superficie de la Tierra. Ajá. Este sí, de hecho se mueve, porque, bueno, claro que no así como lo apreciamos con la imagen de la presentación, pero cuando nosotros estemos, por ejemplo, en un paseo del bosque y veamos esa mancha como ameboide, hay de distintos colores, pero normalmente los van a encontrar de estas coloraciones con esta pigmentación amarillenta. Entonces, imagínense que ustedes van y suben a la montañita, no sé, tardan 15 minutos y en el transcurso vieron un mixomiceto y cuando ya vienen de regreso probablemente ya se bajó de donde la superficie que lo vieron en un comienzo. O sea, son lentos, pues, pero de que se mueven, sí se mueven. Aquí lo que estamos apreciando, pues, es una cámara rápida, ¿verdad? Pero aquí lo que me interesa que nos quede claro es que a pesar de que son hongos, no son considerados ni plantas ni animales que tienen su reino aparte, también perciben su medio exterior. Pues tienen que, como lo que se explicaba con los seres unicelulares, que de ahí partió todo. O sea, insisto nuevamente, nosotros no inventamos nada, simplemente desarrollamos los sentidos que ya se encontraban con los seres unicelulares. Entonces, obviamente los hongos pues también presentan este tipo de percepciones a estímulos externos. Así también las plantas, incluso, bueno, les había puesto el ejemplo de aquellas a las que les llamamos carnívoras, aunque en realidad pues, en todo caso serían insectívoras, porque pues sí capturan bichos y pues los degradan y absorben los nutrientes, sobre todo el nitrógeno, que es el que requieren pues para su crecimiento y desarrollo. Entonces, en este caso, por supuesto que también son fotorreceptores. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar la fotosíntesis, perciben las vibraciones, el gusto. Bueno, en el caso del gusto, aquí muy particular con las plantas carnívoras, pues sí, porque las droseras, como la de la imagen inferior, donde se ve que está agarrando la mosquita, no atrapan cualquier cosa. Si se les cae encima una piedra, por ejemplo, si les cae encima una hoja seca, de alguna manera lo prueban y dicen, esto no tiene nitrógeno, esto no me sirve de alimento. Entonces, pues lo avientan, no lo agarran, o sea, no reaccionan. Caso contrario, como un bichito que se está moviendo y que sabe rico, pues entonces ahí sí lo agarran, ¿verdad? Admitir. Entonces, bueno, esto nada más como ejemplo para que nos quede claro que en todos los seres vivos tenemos la capacidad de percibir nuestro entorno, tanto de escuchar como de saborear, como químicamente hablando. Así exactamente como el cuerpo humano tiene nuestros 5 sentidos básicos fundamentales, pues todas las células y todos los seres vivos, por lo consiguiente, pues también los presentan en menor o mayor medida o grado de desarrollo, como veremos en algunos ejemplos en el caso de los sentidos en el reino animal. Ahora sí, aquí ya estamos hablando del quinto y último de los reinos, el animal, donde nosotros estamos implicados. Y acuérdense que habíamos mencionado que hay algunos ejemplares que no tienen diferenciación de tejidos. ¿Cómo dijimos, pregunta general, que le íbamos a llamar a ese tipo de animales como el que estamos apreciando aquí en la imagen? ¿Se acuerdan? Pregunta general. Pues parazoa, ¿verdad? De aquí acaba de salir. Que la pregunta, ¿cómo se llamaban a estos animales? Pues no son del todo animales, pero los clasificamos dentro de, porque pues ya necesitan estar filtrando para alimentarse de las partículas que se encuentran disueltas en el agua. No se mueven, es decir, son sésiles y no desarrollan tejidos especializados. Pues inclusive si se parte un individuo, ese pedacito que se cortó puede generar un individuo nuevo completamente. Entonces, fíjense, para que vean, no sé si llamarle primitivo, simple y sencillamente para ellos funciona, es efectivo y han sobrevivido millones y millones de años desde que apareció la vida en el planeta. Por lo consiguiente, pues nosotros en ciencia o los biólogos los clasificamos como, pues sí, son animales, pero no del todo como los demás. Entonces son los parazoa. Acuérdense del prefijo para que está a un lado de. Estamos los animales auténticos, eumetazoa, y los que son metazoas, no del todo, que son parazoas. ¿Ok?
que en este caso, pues los poríferos, ¿verdad? Entonces, en este caso también perciben, también saborean, porque al estar filtrando, que tienen todos estos poros, pues no comen cualquier cosa, ¿verdad? No van a comer plástico o algo que no puedan digerir. Entonces, solo escupen y lo que sí es asimilable, pues lo aprovechan. Entonces, digamos, lo saborean. Entonces, tienen todos estos sentidos muy primitivos, aquí sí le podemos decir de esa manera, porque si lo comparamos con nosotros, pues nada que ver, o sea, no tienen esos sensores o esas células especializadas porque no diferencian tejidos. Eso es lo que quiero que nos quede claro. Entonces, ahora sí, ya que nos estamos metiendo con los metazoarios auténticos, verdaderos, en este caso estamos apreciando un invertebrado, no tiene un sistema nervioso central como en el caso de nosotros los vertebrados, no obstante sí recibe estímulos externos, tiene impulsos en los que sabe si es o no algo comestible que atrapa entre sus tentáculos con los nemastocistos, que secretan un veneno ahí que puede ser neurotóxico o proteolítico o citotóxico. Por ahí también una de esa pregunta del examen me la sacaron muchísimos mal. Me le pusieron que no sé qué respuesta absurda y cuando en realidad los tipos de veneno que existen son citotóxico y neurotóxico. Ahí nomás se los dejo como cultura general. Pero bueno, entonces vámonos con los vertebrados. Ahora sí, pregunta general. ¿Qué dijimos que era un tetrápodo? Antes de que aparezca la respuesta. Así muy rápido. ¿Cuáles son las que... Tiene 4 extremidades. ¿Y qué más? Tiene dos Cinturas escapulares. Una escapular y Una pélvica. Excelente. Tiene un endoesqueleto. Y que presenta un endoesqueleto excelente. Y a ver, me da muchísimo gusto que eso nos haya quedado súper bien claro y entendido, porque pues eso es precisamente su campo de estudio. Los tetrápodos, pues ya los mamíferos, los Homo sapiens, en particular nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces ahora sí, bueno, ya esto me lo voy a brincar, lo vemos mañana si quieren ya para cerrar el curso con toda esta información. Ahora, me adelanté, qué torpe, pero bueno, les iba a preguntar que ¿cuál es el animal que presenta el sentido del gusto más desarrollado del planeta? De ahí lo vieron, para los que lo pudieron apreciar me pueden dar la respuesta, es pregunta general. ¿Saben cuál es? Son los peces de fondo. Ok, bueno, si es un pez de fondo, de hecho es el bagre. Este pez que tiene como estas estos como bigotitos, que está ahí sensando, tocando todos sus alrededores, pero no únicamente en la cabeza, no únicamente se encuentran sus sensores de manera cefálica, sino que alrededor de todo su cuerpo, digamos que toda su piel es una lengua. Está probando todo el medio acuoso, donde está tocando, donde está en el fondo. Todo, esto tiene sabor salado, esto sabe medio dulce, esto está medio picoso. Y pues entonces es increíble, pero es el animal que tiene el sentido del gusto más desarrollado de todos los vertebrados. Entonces ahí nada más se los dejo para que tengan una idea de qué raro, qué chistoso está este pez, pero puede probar con la piel, con la superficie de su cuerpo. Aparte, bueno, de la boca y todo esto como todo buen vertebrado que tiene cráneo. Ahora, sí, para no adelantarme, ¿cuál sería entonces, ustedes como pregunta capciosa, pregunta general, el animal o en el reino animal el que presenta el sentido táctil más desarrollado? ¿Alguna idea? Alguien que sea ciego y que viva bajo tierra y que tenga que estar tocando frecuentemente sus alrededores. Los gusanos. Bueno, hablando de vertebrados, porque si metemos a todos, acuérdense que de los animales, 10... Entonces serían los topos. Exacto. Pero esto como cultura general, de cada 10 animales, 9, mejor el pulgar, son invertebrados. Entonces, si metemos a los invertebrados, pues ahí sería mucha discusión interesante, pero aquí nada más nos enfocamos a ese uno de los 10 que son los vertebrados. Así hace que estamos implicados o estamos añadidos a esa lista. Entonces, aquí nada más pensemos en vertebrados. Así es, entonces el del gusto, pues es un pez, ¿verdad? Que prueba con su piel. En el caso del táctil, así es el topo que le llamamos de nariz estrellada. No está del todo ciego, pero no requiere tanto la visión porque se encuentran los túneles bajo tierra. Entonces tiene que estar tocando, sintiendo, precisamente para mantenerse en equilibrio y para estar en su lugar, que son los túneles, que está abajo o está arriba o donde sea, y va percibiendo su medio con la piel, con el táctil. En este caso, con su estructura que tiene la nariz, que no es del olfato, sino del tacto. Entonces de ahí ya surgen todos los demás, como nos comentaba Luis, que si está muy caliente, que si está muy frío allá abajo, que si está muy irritante o el otro. Bueno, pues en este caso con el puro sentido del tacto percibe toda esa información que se transmite a su sistema nervioso central, al encéfalo y le emite una respuesta, obviamente. Entonces ahora, ¿cuál se imaginarán ustedes que es el animal que tiene el oído más desarrollado en el reino animal? En los vertebrados. ¿Alguna idea? ¿Algún animal nocturno? ¿El murciélago? Ok, perfecto. Así es. De hecho, fíjense, aquí tenemos dos menciones honoríficas. El búho. Bueno, sí, las lechuzas, que son las aves rapaces nocturnas, ellas, a pesar de que no ven en la noche, pero escuchan perfectamente bien todos los sonidos que se encuentran a sus alrededores. Entonces, inclusive,
pueden estar en un cuarto totalmente oscuro, carente de cualquier tipo de fuente de iluminación. O sea, no se ve absolutamente nada, pero ellos se escuchan perfectamente bien y con eso único que tienen de la percepción auditiva tan desarrollada, pueden cazar a sus presas, que en la mayoría de los casos pues son los roedores. Entonces, imagínense lo desarrollado que tienen estas aves, en particular las lechuzas o los búhos nocturnos, el sistema del oído. En el caso de los murciélagos, que son los únicos mamíferos voladores, digo, por ahí me pueden mencionar, ¿y qué hay con las ardillas voladoras? Pues en realidad no vuelan. Ahí sí... Ellas planean, o sea, saltan y planean. Exacto. Así es. En el caso de los quirópteros, es decir, de los murciélagos, ahora sí, auténticos y únicos mamíferos voladores, la manera como tienen que navegar en sus alrededores es gritando, produciendo sonidos de alta frecuencia que son inaudibles para nuestros oídos, pero para el de ellos es lo único que perciben. No escuchan nada más que sonidos de ultrasonido, de alta frecuencia. Entonces ahí nada más se los dejo. Funcionan como con las ballenas, ¿no? Y exacto. Los delfines. Bueno, aquí no menciono a los cetáceos, pero tiene toda la razón. Aún así me parece mucho más desarrollado el caso de los mamíferos voladores como los murciélagos, porque acuérdense que en el agua los sonidos se transmiten de una manera, se amplifican. Entonces, para que poder escuchar en el medio de aire, en la atmósfera, es todavía más complicado el sistema que tiene que funcionar para detectar que rebote y que luego le regrese a los oídos, que es lo que precisamente hacen este tipo de animales, los murciélagos. Entonces, bueno, nada más ahí como cultura general, pues si alguna vez se los, incluso, pues no sé, a sus primos, sobrinitos y demás. No, pues que los animales, a sus órdenes. Dijo lechuza. Sí, las lechuzas y los búhos. Son brujas en mi pueblo. Ah, bueno, pues ya supersticiones y demás que según esto adquieren formas animales. Los famosos, no, ¿cómo se llaman se me fue el nombre, el prehispánico, el náhuatl. Nahuales. Eso, los nahuales. Que según esto, bueno, tienen las capacidades de adquirir formas animales y que según eso las brujas adquieren formas de lechuza, ¿no? No sé por qué lo relacionan con brujas, no sé si por que tenga que ver que eso salen de noche y de repente dicen que si se te aparece se te va a morir un familiar y todas esas tonterías, ¿no? Pero bueno. No, dicen como que las polillas negras. Ajá. Dicen que si le chiflas tienes que decir el Padre groserías. Ah, perdón, yo pensé que... Bueno, yo escuchaba la historia de que cuando veas una lechuza dile groserías, ¿no? Que porque es una hechicera, una cosa así. Pero no, nada que ver. O sea, por supuesto que eso es totalmente... Pues es más folclore que realidad. Pero es interesante saber el porqué, ¿verdad? En este caso, bueno, para los vertebrados que tienen los oídos más desarrollados, exceptuando cetáceos que se encuentran en el medio acuoso, pues tenemos los mejores representantes que compiten entre sí por honorífica mención, tanto aves rapaces nocturnas como serían las lechuzas y los búhos, y en el caso de los únicos representantes de los mamíferos verdaderos voladores, pues los murciélagos. Y en el caso de la olfacción, o sea, sé que olfateamos, ¿ustedes cuáles creen que son los vertebrados que tienen el sistema del olfato más desarrollado del planeta? Podría mencionar. ¿Los perros? Ajá, es lo que les iba a comentar, que probablemente lo más común es que pensemos en los cánidos, ¿no? Los lobos y los perros, los coyotes y zorritos. Pero no, en realidad, por más sorprendente que pueda parecer, los paquidermos, en este caso los proboscidios, es decir, los elefantes, ya se extinguieron, pues los mamuts, los mastodontes y todos estos que también tenían su nariz en manera como de extremidad, porque con ellas lo usan como si fuera un brazo. Agarran, manipulan objetos y aparte, imagínense lo largo que se encuentra la nariz de los elefantes, tiene terminaciones nerviosas a lo largo de todo ese tubo. Entonces, imagínense la capacidad de olfacción que tienen estos animales, es increíble. Por lo consiguiente, se les considera y son los animales con el mejor olfato del planeta. En este caso, pues los elefantes y también, bueno, los elefantes asiáticos, no nada más los africanos. Finalmente, yo creo que para nosotros este es uno de los sentidos más importantes porque pues, nos permite observar a grandes distancias, colores y demás. Ustedes, bueno, independientemente de los seres humanos, pero aparte sí nos superan, ¿qué animales vertebrados tienen la mejor visión del planeta? El águila. El águila. Exactamente, porque tienen la capacidad de ver kilómetros y ven en alta definición. O sea, se pueden enfocar una presa que se encuentre a 5 o 6 kilómetros de distancia, digamos un conejillo, que no tiene... HD. Exacto, en Full HD, que no tienen ni la más mínima idea de que lo están observando. Y así es. Tienen esta increíble capacidad, esta proeza de enfocar largas distancias, lo que para nosotros necesitaríamos de unos binoculares. Estos animales lo desarrollan de manera natural, simplemente enfocando a donde sea que estén viendo movimiento. Entonces es increíble la capacidad que tienes de observación estas aves rapaces. Y de hecho sí, esos serían los últimos, el sentido de la visión.
Entonces, de hecho, terminamos perfectamente bien en tiempo. Les indico nuevamente, no sé si en estos momentos tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir o decir. No, profe. ¿Todo bien? Excelente, perfecto. Entonces, les decía, les recuerdo nuevamente, a sus órdenes. Perdón, yo hace poco vi, fuera del tema, yo hace poco vi algunos videos sobre, qué es lo que define totalmente el sexo cuando formar el cigoto, porque ya he escuchado que muchas personas ya están sacando que no solamente son los cromosomas, que a veces se agregan los cromosomas, por ejemplo, YXX o algo así, o XY o algo así. Bueno, los que ya se quieran retirar, adelante, no hay ningún problema, de hecho ya es la hora. Con respecto a su comentario, Luis, fíjese que, bueno, hasta donde yo tengo entendido y he revisado y he discutido y demás, en el caso de los seres humanos, es única y exclusivamente los cromosomas sexuales los que determinan el género del ser humano. Pero si habla de otros vertebrados, vamos a mencionar, por ejemplo, en el caso de los reptiles, la temperatura influye de manera directa, hay una correlación con el sexo o con el género del animal, dependiendo si son altas temperaturas o si son bajas temperaturas. Entonces, imagínense en el caso de las tortugas marinas, es un terrible problema con el calentamiento global, porque si aumentan las temperaturas va a haber muchas más hembras que machos. Entonces no va a haber quienes las fecunde y por lo consiguiente su población se va a reducir drásticamente. Ah, ¿qué dijo? Dije, ¿qué pasó? Pero en los seres humanos, eso sí, indefectiblemente el cromosoma sexual es el que va a determinar el sexo y el que lo proporciona es el padre. Y eso es irrefutable hasta el momento que se realicen experimentos que si por temperatura y demás. En el caso de los Homo sapiens, eso a nosotros no nos afecta para nada, sino el que determina el sexo es el papá. ¿Por qué? Porque es el que va a proporcionar ya sea el cromosoma X, que va a ser mujer, o el cromosoma Y, que es el que le va a permitir el género masculino. En el caso de nosotros. A sus órdenes. ¿Y qué es el gen SRY? El gen SRY no lo había escuchado. No sé. Me imagino que tiene que ver con el cromosoma sexual, por el Y. Sí, según entendí, bueno, lo que estaba leyendo era que daba según la verdadera sexualidad del infante. Pues sigue siendo del papá, pues se encuentra precisamente en el Y, en el cromosoma sexual. Ahí no deja de ser una realidad que nosotros somos los que les estamos dando el género a los bebés, o bueno, a los descendientes. Sí, es por genética realmente, que por factores externos o por pensamientos y cosas así, hasta el momento eso no se ha demostrado y no ha ocurrido de esa manera, pero sí pasan de repente este tipo de fenómenos en otros vertebrados, como lo que se mencionó en el caso de reptiles, que ahí sí la temperatura influye con el género de los animales, no así con los seres humanos. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, aunque no tiene nada que ver con lo de la clase. Bueno, no sé si tienen clase en estos momentos. Digo, por mí yo podría estar charlando con ustedes todo el rato, sí, pero... Bueno, no le mando un correo. Si no, el día de mañana, ya que tenemos un poquito más de tiempo, 2 horas, ahí podemos aclarar todo este tipo de temáticas que también me parecen muy interesantes y que enriquecen la clase y la sesión. Pero por cuestión tiempo del día de hoy que no se nos permite, pues mañana si quieren le podemos continuar, ¿les parece? Sí, claro. Sí, profe. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia y nos vemos el día de mañana temprano a las 7. Gracias, profe. Nos vemos. Que tenga buen día. Estén muy bien. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Bye.